De nuevo, amigas y amigos telespectadores, con todos ustedes, cerramos hoy este capítulo de entrevistas, valoraciones en torno al Pleno, con el portavoz del principal partido, principal grupo de la oposición, Sergio Gómez, representante, en este caso del Partido Socialista, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Écija. Sergio Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando, gracias. Sergio, ¿qué resumen, qué análisis hacemos de este Pleno celebrado antes de anoche? A ver. Bueno, pues la verdad que el resumen es bastante escueto, puesto que el Pleno pues, escasamente llegó a la hora y 20, hora y 25. Absolutamente carente de contenido. Este es el Pleno de 30 días después, bueno, pues de una ciudad de 40.000 habitantes, simplemente la subsanación de una subvención denominada Educaciudad. Y bueno, dice mucho del gobierno local, de la iniciativa que tiene, de los proyectos que le parecen interesantes para nuestra ciudad, de qué piensan de la mejora de los servicios públicos o hacia dónde tenemos que ir. Y la verdad es que dice bastante poco. El poco contenido que tuvo, bueno, pues vino a través de una moción conjunta. Una pena que desde la entrada del grupo municipal de Vox pues se abandonara aquella declaración institucional que firmaban todos los grupos en otros mandatos. El grupo, bueno, pues de ultraderecha pues hace bandera de esta negación de la violencia machista, lo cual nos parece bastante triste, y además el paradigma, y en este sentido sí me gustaría afear las palabras del señor Onetti cuando agradecía que, aun no siendo firmante de esa moción, pues la presencia del portavoz del grupo Vox en la manifestación del pasado 25 de noviembre, con lo cual, bueno, pues creo que es todavía más ridículo. Es decir, no estás de acuerdo con aquello, pero estás allí para cumplir no sé qué expediente, cuando después en el Pleno, en su turno de palabra, bueno, pues niega la violencia machista, y allá donde gobiernan, pues como todos hemos podido ver en comunidades autónomas y ayuntamientos, pues niegan todo tipo de recursos, de financiación, y bueno, pues algo tan cruel y tan bestia como lo que está ocurriendo ya con 54, creo, personas fallecidas en nuestro país en lo que va de año. Bueno, pues me parece que es un tema muy serio como para tomárselo a broma y como para abanderar ninguna posición equidistante con algo tan denigrante como la violencia machista. En cuanto al orden del día del Pleno, Sergio Gómez, decía usted que es prácticamente apenas un punto, por tanto, deduzco que claramente achaca al gobierno local de falta de gestión. Bueno, no es que si usted no solo lo estamos viendo en el Pleno, yo creo que en las juntas de gobierno no lo vemos cada semana. Las juntas de gobierno lo que llevan son aprobación de facturas de contratos en vigor. Recientemente llevaban la adjudicación del césped artificial del polideportivo, un proyecto socialista financiado en nuestro presupuesto municipal y absolutamente programado. Y por lo demás facturas corrientes de limpieza de colegios, de basura, de luz eléctrica. Es decir, hay una falta con todos aquellos programas de inversiones que están aprobados, con una salud financiera por parte del ayuntamiento importantísima. De hecho, la señora alcaldesa intentó en el Pleno, bueno, pues justificar la carencia de puntos en que habíamos tenido un Pleno extraordinario para hacer una modificación presupuestaria para el pago de horas extras del 21 al 23, cosa que, bueno, con la que estuvimos de acuerdo y lo aprobamos y tal, que dice muy mucho de la salud financiera del ayuntamiento, porque se estaba reconociendo un cargo al remanente corriente de tesorería, bueno, pues casi 800.000 euros. Es una cuestión que, bueno, todos sabemos que es un mal endémico de este ayuntamiento. Faltan plazas de bomberos, faltan plazas de policía, van a seguir faltando, porque en los próximos 3 años vamos a ver cómo se jubilan hasta casi 15 policías. Para sacar 5 plazas, bueno, pues tenemos un año de procedimiento, más los 9 meses en el ESPA, es decir, cada 2 años tenemos la incorporación de 5 o 6, cuando se jubilan por edad, pues muchísimos más, con lo cual es un mal endémico. Estamos de acuerdo en que se abonen esas cantidades, y lo que sí habla, bueno, de la buena gestión del gobierno socialista en cuanto a lo económico, que permite... Eran cerca de 900.000 euros. Efectivamente, dice mucho, pues ya no solo por las posibilidades de cofinanciación que se ponen encima de la mesa en el UPR4, en el 2% cultural, que se han solicitado, sino también, bueno, pues para poder reconocer, con lo cual, bueno, pues estamos tranquilos en lo económico, y lo que sí estamos es muy alarmados en cuanto a la gestión. Es decir, son 18 personas a sueldo en este ayuntamiento con cargos al Partido Popular, trabajando, entendemos, todos los días,
pero no lo vemos ya no solo en los plenos, en las juntas de gobierno tampoco. Y ahí, créeme, con bastantes proyectos de inversión aprobados, tenemos programas de fondos europeos, tenemos programas de diputación que todavía no se han adjudicado, tenemos otro que viene ya, continuamente van saliendo convocatorias en fondos europeos, pero lo que sí vemos es que, bueno, pues lo que sí hay mucha propaganda, mucha imagen, mucha vara de mando, mucho protocolo, pero gestión, bueno, pues los puntos se van desarrollando, los plenos se van desarrollando y no hay prácticamente de lo que hablar, sino son ruegos y preguntas. Y en ese capítulo, precisamente de ruegos y preguntas, ¿qué destacaría, portavoz? Bueno, hacíamos una pregunta que, bueno, lo explicábamos en rueda de prensa en estos días, porque la verdad que creemos y pensamos que se está dando un trato desigual respecto de lo que tiene que ver con el ocio y las actuaciones de pequeño formato en los locales de nuestra ciudad. Hay locales como puede ser la Plaza Abasto, al que se le está pidiendo para poder dar una actuación en directo de las que hemos podido disfrutar en estos últimos años y que dinamizan tanto el ambiente, el comercio de la zona, los bares y los restaurantes de la zona. Bueno, pues un estudio acústico, un plan de evacuación, es decir, una cantidad de normativa que si es la que se va a poner en esa futura ordenanza estamos de acuerdo, pero que sea para todos. No podemos ver como, o creemos que es incongruente esa medida, a la cual el delegado de urbanismo, bueno, pues de una manera un poco desquiciada y autoritaria y bastante soberbia, pues hablaba de que se estaban dando autorizaciones en precario, las mismas que está dando él, las mismas que está dando él en Puerta Cerrada, la misma que ha dado en Las Ninfas, la misma que va a dar durante estas Navidades, porque las va a dar, porque la gente demanda ese tipo de actividades y estamos de acuerdo, pero tiene que ser con igualdad de trato y no podemos pedirle a uno una documentación a otro. Y si se aprueba esa ordenanza, veremos el texto de la ordenanza y será de aplicación para todos. Lo que no puede ser es que vayamos a un trato absolutamente desigual y se dé incluso la paradoja de que hace unos días veíamos cómo se organizaban en el Palacio de los Palmas las noches flamencas, cómo además hay, bueno, pues un evento en este caso de la Hermandad de la Sangre, pues, organizado para el 9 de diciembre, dentro de todo este tipo de convivencia, de actuaciones en directo, con los que estamos de acuerdo, pero es que hace 2 meses le declaraban la ineficacia al Palacio de las Palmas, es decir, le negaban la licencia para organizar cosas, con lo cual el propio ayuntamiento, entendemos, no sabemos si con la connivencia de policía local, porque está muy clara que en la declaración responsable aparece el traslado a la policía local del Palacio de las Palmas y el cese inmediato de la actividad. Es más, se le dice que se le podrá procederse al precintado de las instalaciones. Bueno, pues no sabemos a qué viene que en un inmueble pues se declare la ineficacia, al mismo tiempo se organicen cuestiones por parte del ayuntamiento y sin embargo, según qué locales solicitan este tipo de actividades, bueno, pues a uno se les da y a otro no se les da. O sea, en definitiva, un criterio que sea el mismo para todos, que tendrá que llegar de la mano de esa ordenanza municipal, ¿no? Entendemos que una ciudad como la de Écija, de la misma, de 40.000 habitantes, que además el ocio también tiene que ser, y el recreo tiene que ser una bandera de esta ciudad, tenemos un patrimonio, tenemos un turismo, tenemos una historia, pero creemos que también es una ciudad en la que nos podemos divertir y nos debemos divertir y tenemos que intentar hacer de Écija y bueno, y este tipo de eventos que se han organizado en el Parque San Pablo o los conciertos en el Centro Comercial N4, todo eso dinamiza la ciudad, la Feria de la Tapa, todo eso dinamiza la ciudad, la Shopping Night, pero tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. Si hablamos de actividad económica, si hablamos de que todo esto genera empleo, de que esto trae visitantes, de que se anima a la gente, al final también es una cuestión anímica y evitamos que nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos pues tengan que ir a Córdoba, a Sevilla a divertirse y porque le damos esa diversión, bueno, pues entendemos que debe ser igual para todos, las mismas condiciones y no entrar en este tipo de desigualdades. Por cierto, hablando de incentivar, lo digo porque está recién salido del horno un asunto que ya venía de la época efectivamente socialista, cuando se pone en marcha el Plan Contigo, uno de los proyectos que más ha tardado en ponerse en marcha, de hecho usted lo recordará perfectamente, cuando tenía responsabilidades en el gobierno local de la ciudad, cuando se le preguntaba insistentemente al gobierno socialista por la puesta en marcha de esos bonos comercio que por fin salen a la luz con el objetivo de dinamizar el comercio, de ayudar a los comerciantes, de incentivar las compras, pero creo que no está muy de acuerdo con las fechas elegidas para la puesta en marcha de la iniciativa, ¿no? Cuéntenos. Creemos, Fernando, que es una cuestión de filosofía, es decir, el bono comercio era uno de aquella batería de 34 proyectos del Plan Contigo,
se fue demorando porque había otros proyectos que entendíamos que en el orden de prioridad pues tenían que, sobre todo las obras, recordamos la Campiña, Quinta de Machado, obras muy importantes, Santiago, el Carmen y demás. Bueno, pues se aprobó en mayo con nosotros en el gobierno la licitación de lo que era la pasarela de pago y demás, con vistas a que bueno, se fuese resolviendo durante el verano para que a la vuelta del verano, mes de septiembre, octubre, pues, pudiéramos estar en posición para bueno, pues, establecer cuál era la fecha idónea para sacar estos bonos comercios. Lo que nos encontramos es unas prisas acaloradas en las últimas semanas, puesto que la adjudicación se ha hecho al mismo portal que lo ha hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla, pero con el objetivo de que salga en Navidad. Y no entendemos esta cuestión. Precisamente la filosofía de los bonos comercios es la contraria, es decir, es apoyar al comercio, porque lo que conlleva es un descuento para el consumidor del 30% que el comercio sí va a percibir vía esta subvención, pero que no vengan periodos en los que el comercio, no voy a decir que no pase dificultades, pero es el que si haya una campaña comercial natural como es la de Navidad, es decir, en Navidad consumimos y consumimos más que en el resto del año, pues por las fiestas, pues por los regalos de Reyes, pues por la hostelería, porque se sale más, por las comidas de empresa, es decir, es un periodo en el que hay un desembolso real de la ciudadanía en todas estas fiestas. También es verdad que consumimos mucho a través de Internet, lo mismo, pienso, se ha podido hacer con esa filosofía, ¿no? Con esa idea de incentivar, pero eso no está reñido. Esa compra presencial. Yo pienso ¿no? que no está reñido en absoluto con ir a una fecha más idónea en la que el comercio pues tiene un poquito esa travesía del desierto. Cuesta de enero, por ejemplo. Claro, una vez que entramos en periodo de rebaja, pasan ese periodo de rebaja, estamos hablando en torno al mes de febrero, pasan las rebajas de enero, quizá la primera quincena, la segunda rebaja, pues desde ahí prácticamente hasta Semana Santa hay una ventana de tiempo que es la misma que se abre desde octubre y noviembre, meses de octubre y noviembre, que es cuando lo hacen muchísimos ayuntamientos en España, pues para incentivar que ese vacío que tiene el comercio, bueno, pues lo encuentre el cliente en cuanto al descuento y el comercio en cuanto a ese apoyo. Es decir, aquel que se va a comprar una camisa o que va a ir a cenar en Navidad, pues muy probablemente lo haga sí o sí, cada uno en la medida de lo que puede, pero lo va a hacer sí o sí. Ahora, incentivar ese descuento a partir del mes de febrero o marzo, cuando la frialdad, digamos que la compra, las ventas se retrotraen, bueno, creemos que es mucho más idóneo estas prisas. Y después hay una cuestión que es la información. Y yo creo que es fundamental que las cosas se hagan bien para que todo el mundo esté informado y no atiborremos al comerciante con explicaciones y demás, que como no haya una buena campaña de información y esto se digiera bien, el propio comerciante no va a saber explicar cómo funciona el cliente. Por lo tanto, creemos que las prisas no son buenas, pero contentos de que, bueno, un proyecto que presentamos nosotros, bueno, pues va a ver la luz, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esa respuesta por parte de los comercios de la ciudad que tienen que adherirse a esta iniciativa, los bonos al consumo. Respecto al Pleno, ¿alguna cuestión más, portavoz? Bueno, sí queríamos dejar una cuestión porque la verdad que nos sentimos bastante tristes por una referencia que a nuestro grupo hizo la delegada Miranda respecto a la subvención que se dio para la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores a la Hermandad de San Gil. Nosotros no preguntamos nada al respecto, recordemos que cuando esta modificación presupuestaria se llevó al Pleno nosotros la apoyamos, y la apoyamos porque veníamos trabajando con la Hermandad de San Gil desde prácticamente mes de febrero, bueno, pues porque entendíamos que era una cuestión que atendía a toda la ciudad, que era una cuestión, bueno, que salvando las distancias, pero era como una pequeña magna mariana, es decir, una eclosión de religiosidad popular y que pensábamos que qué mejor sitio que la Plaza del Salón para ello, ¿no? Y a la postre, bueno, pues se vio que era un buen escenario, que fue un escenario que luce la ciudad, pero a pregunta de Fuerza Cijana, pues la señora Miranda se despachó, y además en un tono con bastante poca clase, de que, bueno, que ellos habían rebajado esa cantidad porque el compromiso mío y de mi grupo era de 70.000 euros. En ningún caso, lo desmiente? Absolutamente. Y se va a quedar mañana desmentido en una reunión que además vamos a tener con el presidente del Consejo de Hermandad y Cofradía y con el hermano mayor de la hermandad. Me parece lamentable que el nombre de una hermandad salga en el Pleno para ese tipo de cuestiones. Creo que la hermandad ha hecho todo lo que tenía que hacer, ha llamado a todas las puertas, ha organizado, ha salido bien. El equipo de gobierno ha ido con su vara de mando y ha ido procesionando. ¿A qué viene sacar ahora
que si se le ofreció o que se le dejó de ofrecer. Eso es rotundamente falso. ¿Usted desmiente, por tanto, que el gobierno local anterior estuviese en disposición de aportar 70.000 euros, hasta donde pueda contarnos cuál era el compromiso adquirido por el PSOE con la hermandad? Pues se lo detallo. En varias reuniones, en las que estuvo el señor Ruperti, la señora Yolanda Díez y yo, en reiteradas ocasiones, lo que le veníamos trasladando a la hermandad, que el ayuntamiento colaboraría en todo lo que pudiera colaborar, como siempre, con todas las hermandades, en cualquier salida extraordinaria, hasta donde el ayuntamiento pudiera colaborar. Se le dio el encargo a la hermandad de que recabara presupuestos para saber de qué estábamos hablando, y esos presupuestos, imagino que esa suma es la que ellos argumentan de 70.000. En ningún caso el ayuntamiento, bajo nuestro gobierno, asume esa factura ni asume esa cantidad. La sorpresa es que cuando ellos ponen en valor esa modificación necesitan decir que es que nosotros lo habíamos ofrecido menos. Y la pregunta es, ¿les habéis ofrecido menos porque habéis negociado mejor? ¿Porque le habéis quitado dinero porque eso os servía como argumento de cara a otras hermandades que pueden tener esa petición o ese requerimiento al ayuntamiento de que también les financie y les ayude con otras actividades? ¿O porque os avergonzáis, porque habló de herencia heredada de palabra? Y yo es la primera vez que en política escucho esto. Pues herencia heredada de palabra no es, por ejemplo, lo que están haciendo con los bonos comercios, porque nosotros no nos cansábamos de decir que esto iba para fechas en las que el comercio se viene abajo, no en Navidad, evidentemente. Herencia heredada de palabra. Me parecía de una poquísima empatía y de muy poca clase, porque esa herencia heredada, ¿qué significa? Que si no hubiésemos andado con la hermandad en los meses previos dando pasos de colaboración, ¿no le hubieran dado ni un céntimo? ¿Eso es lo que quiere decir la señora Miranda? Me parece una auténtica barbaridad, y bueno, y ante esa alusión yo argumenté, ella me volvió a acusar, y ya la señora Heredia, como viene siendo costumbre, pues no permite la repregunta ni permite el intercambio. Ella lo llama debate, yo creo que no, yo creo que cuando hay una referencia y hay un tema importante en la ciudad, ya que el pleno va a durar 1 hora y 20, que mínimo que podamos argumentar las posiciones de los distintos grupos. Bueno, pues cortó, como viene siendo habitual, pues el turno de palabra, ya digo, desde una imagen pues muy prepotente y poco conciliadora, y bueno, pero se darán las explicaciones donde haya que darlas, porque lo que sí estamos es absolutamente tranquilos con todo lo que hemos hecho, y por supuesto darle la enhorabuena a la hermandad por el trabajo realizado, por todo aquello que han tenido que pasar para que ese día luciera la ciudad como lució, a los que algunos, bueno, pues les gustan, digamos, las luces, y cuando llegan requerimientos, llegan acusaciones o preguntas por otro lado, pues parece como que se desligan de aquello para los que se vistieron de luces, ¿no? Y dice usted que mañana, por tanto, tienen reunión con el gobierno local, imagino, por un lado. Así es. Usted, el Partido Socialista, hermano mayor de San Gil y presidente del Consejo de Hermandad. Irán también el señor Ruperti y la señora Yolanda Díez, porque estuvieron en esas mesas y desde la comunidad. Y lo que sí le vamos a pedir al gobierno local es que deje de lanzar, de arrojar, bueno, tirar la piedra y esconder la mano, de justificar su absoluta no gestión, bueno, pues con cuestiones que de verdad implican a otra serie de personas. Fue muy triste ver cómo el señor Onetti, a una pregunta en el Pleno para hablar de la problemática que se está generando en el camino del físico por la Polvareda, como camino alternativo y demás, tal, mientras se desarrollan las obras de la carretera de Cañada, bueno, pues contestaba que esta semana llueve. Yo creo que tenemos que ser un poco más serios, y si los vecinos están pidiendo el asfaltado de esos 300 metros o el hormigonado, es decir, cualquier medida, que se hable de lo que realmente los vecinos piden, no que hablemos de que, bueno, pues va a llover y es que vamos a tener más tranquilidad en estos días. Yo creo que hay que ser más serios y, por supuesto, trabajar más. Señor Gómez, ¿algo más? Pues nada, agradeceros como siempre la palabra que nos dais para dirigirnos a los ciudadanos. Por cierto, que nos ha enviado el Grupo Municipal Socialista, lo veíamos en el informativo hoy, hace un ratito, una nota de prensa, de alguna forma congratulándose por la puesta en marcha, el desarrollo de las obras. Sí, porque, bueno, hemos podido ver que, bueno, que las cosas se van desarrollando. Creíamos que era un programa muy bonito, en el que calles como Virgen de la Piedad, Agua Abajo, que son tan céntricas y que por las que pasea tanta gente, bueno, pues dotarlas de esa accesibilidad, y después proyectos muy bonitos, que va a ser el de la calle Rosales,
será el más cuantioso y podremos ver incluso en el pavimento los testigos del antiguo circo romano que llegaba por la ronda, por la zona de María Auxiliadora, ¿no? Yo creo que una batería de proyectos muy bonita y nos alegramos que todo discurra y felicitar a los servicios técnicos municipales por el desarrollo de las mismas. Sergio Gómez, portavoz del PSOE, muchísimas gracias. Gracias por estar a con vosotros. nosotros. Gracias El a portavoz del Partido Socialista, Sergio Gómez, con nosotros. Mañana, último capítulo de entrevistas post pleno del Ayuntamiento de Écija. Será el turno del Gobierno local de la ciudad del Partido Popular. Un cordial saludo. Buenas noches.